Buenas, voy a explicar en qué consiste el ejercicio número 3 del bloque B de la prueba de selectividad, la EBAU, de la asignatura Dibujo Técnico de la Comunidad Autónoma de Andalucía del curso 2021-22. El ejercicio corresponde al bloque B y puntúa 3 puntos. El ejercicio pertenece al tercer gran bloque de dibujo técnico que se llama Documentación Gráfica y Proyectos. Ejercicios de normalización. Este curso se llama el bloque Normalización y Documentación. El ejercicio va a consistir en que nos van a dar una pieza, un cuerpo, un sólido, en perspectiva isométrica y nos van a pedir unas vistas y vamos a tener que acotar esas vistas. Están pidiendo en las dos convocatorias anteriores, en 2019-20 y 2020-21, solamente 2 vistas, por cuestión de tiempo, porque si hiciéramos 3, se alargaría el ejercicio muchísimo. Entonces, esas vistas las vamos a tener que dibujar a la escala que nos pidan, tendremos que leer bien el ejercicio, puede ser que nos pidan el ejercicio a escala 1:1, pero nosotros tenemos que hacer las operaciones correspondientes para calcular esas vistas a sus medidas. Eso lo veremos más adelante. Y luego tendremos que acotar esas vistas, que no es más que dibujar las medidas reales del objeto con números de cota, líneas de cota y símbolos. Luego veremos en qué consiste la acotación. Primeramente vamos a dar un repaso en lo que consiste la normalización. Voy a hablar de la normalización y algunas definiciones importantes. El objetivo de la normalización es la representación más clara y objetiva posible de los objetos en los planos de dibujo. ¿Qué son los planos de dibujo? Un plano de dibujo no es más que un dibujo hecho con instrumentos de dibujo técnico, reglas, compás, estilógrafo, o puede estar hecho con ordenador, con programas informáticos como AutoCAD, donde aparece en un formato determinado, ya sea A4, A3, A2, y donde aparece el cajetín. Este esquema que aparece aquí abajo, con estas cuadrículas, estas casillas, donde aparece el nombre del autor, la fecha, el nombre del proyecto, la unidad, la escala. Aquí tenemos una llave inglesa, una cuchara. Esto sería una vista en planta de una casa. Y aquí tenemos otro plano de dibujo de un artilugio. Ya hablaré de forma rápida de los distintos tipos de planos que existen. Llamamos normalización al esfuerzo por conseguir soluciones unificadas y sintetizadas. Es un convencionalismo creado para la comunicación universal que consigue simplificar los procedimientos y unificar las normas internacionales de representación. Entre los objetivos de la normalización está unificar, que sean las mismas normas en todo el mundo, simplificar, que sean lo más sencillas posibles. Economía, se reducen costos. Utilidad, permite la intercambiabilidad y la calidad, que garantiza la construcción y características precisas de un producto determinado. Voy a hablar de lo que es medir, muy fácil, ya lo sabemos, que no es más que determinar la longitud, superficie, volumen o capacidad de una cosa por comparación con una unidad establecida que se toma como referencia, generalmente mediante algún instrumento graduado con dicha unidad. En dibujo técnico, los instrumentos utilizados para medir son la regla graduada, donde están los milímetros y centímetros, y el transportador de ángulos, para medir los ángulos, donde tenemos los grados. También podemos tomar medidas con el compás. Acotar. Acotar no es más que indicar, señalar las medidas reales de un objeto mediante los elementos de acotación, que son los números de cota, las líneas de cota y las líneas auxiliares y símbolos. La acotación es el proceso de anotar mediante líneas, cifras, signos y símbolos las medidas reales de un objeto sobre un dibujo previo del mismo, siguiendo una serie de reglas y convencionalismos establecidos mediante normas.
En bachillerato la unidad de las cotas será siempre el milímetro. Las cotas siempre tienen que estar en la misma unidad y deben ser indicadas en un plano. Un croquis no es más un dibujo hecho a mano alzada. Es un esquema o gráfico que se confecciona a simple vista a mano alzada sin emplear instrumento de precisión geométrica. En un croquis completo podemos encontrar los mismos elementos que contiene un plano. Podemos encontrar vistas ortogonales, perspectivas y acotaciones. Bien, ahora vamos a ver la diferencia entre boceto y croquis. Básicamente, el boceto es un dibujo a grandes rasgos y sin muchos detalles, y el croquis es un dibujo más detallado en el que ya pueden aparecer las cotas. Cuando tenemos que dibujar un objeto, primero hacemos un boceto del mismo y luego un croquis. El croquis es un dibujo realizado a mano alzada en el que se detallan las formas y dimensiones de una pieza, bien sus vistas o bien su perspectiva. No se hace a escala y se suele acotar. La diferencia entre el boceto y el croquis es que en este último se indican las cotas, las medidas reales del objeto. Aquí tengo una perspectiva caballera de una mesa acotada. Aquí tengo dos vistas acotadas con mordeduras, que es un convencionalismo, una perspectiva acotada. Aquí tengo el boceto de un móvil, una vista de alzado, de perfil y de alzado posterior acotado. Aquí tengo un boceto de una casa tipo chalet. Y aquí tengo el boceto de un salón. Bien. Las normas DIN son las normas alemanas y nacen en 1917, en la Primera Guerra Mundial. Las normas ISO son las normas internacionales y las normas UNE son las normas españolas. Significa una norma española. Ambas aparecen después de la Segunda Guerra Mundial. Las normas UNE son muy parecidas a las normas alemanas. Ahora voy a hablar sobre el sistema diédrico. El sistema diédrico no es más que un sistema de representación que trata de representar objetos tridimensionales en dos dimensiones y ofrece vistas diédricas de alzado, planta y perfil. El sistema diédrico se fundamenta en proyecciones ortogonales de objetos sobre dos planos de proyección perpendiculares entre sí, llamados plano vertical y plano horizontal de proyección. Esos dos planos se cortan en una recta llamada línea de tierra. Lo que ocurre en sistema diédrico es que el plano horizontal se abate sobre el plano vertical en sentido horario, convirtiéndose los dos planos en uno solo, quedando en el plano las vistas de alzado y planta, arriba y abajo, las proyecciones verticales y las proyecciones horizontales. Estas vistas se separan en sistema diédrico por una línea y por dos trazos cortos en los extremos. En sistema diédrico, cuando se añade un tercer plano de proyección que se llama plano de perfil, que es perpendicular a ambos. Se añade este plano cuando las vistas de alzado y planta son insuficientes para definir la pieza, para dar más información y también para resolver problemas en sistema diédrico. Ese plano de perfil en sistema diédrico se suele situar a la derecha y se abate sobre el plano vertical en sentido antihorario, haciéndolo coincidir con el plano vertical y con el plano horizontal abatido, quedando el plano de perfil a la derecha. Esto sería la vista de perfil izquierdo que está situada a la derecha. Aquí
Aquí tengo los dos planos, plano vertical y plano horizontal. En el sistema diédrico se abate el horizontal sobre el vertical, convirtiéndose los dos planos en uno solo. Tengo un punto, la proyección vertical de un punto es la distancia del punto, el recorrido del punto al plano vertical. Y la cota del punto es la distancia, el recorrido del punto hasta el plano horizontal de proyección. Esto sería el sistema diédrico explicado de una forma completa. Se llama el sistema del primer diedro de proyección. Y no es más que las proyecciones de un objeto sobre un cubo imaginario. Cuando proyectamos objetos, estamos proyectando vértices, aristas y planos. En este caso, el cubo ofrece tiene 6 caras y ofrece hasta un total de 6 vistas. Un objeto, si es muy sencillo, puede ser representado hasta con una sola vista. Y si es muy complejo, pues puede tener 3 o más. Es muy difícil que un objeto tenga 6 vistas, pero puede tener una o 2 vistas solo. Imaginamos que el observador está situado aquí, esto sería el plano vertical y esto sería el plano horizontal de proyección. Lo que se hace es que el resto de caras se abaten, se hacen coincidir con este plano, el plano vertical de proyección. Aquí vemos el esquema como una caja, quedarían plegadas y haciéndose coincidir que sean todas esas caras del cubo paralelas a esta cara que es el plano vertical de proyección. Entonces, en el sistema europeo, la planta superior queda abajo, la planta inferior queda arriba, el perfil derecho queda a la izquierda y el perfil izquierdo queda a la derecha. Y el alzado posterior, que es la vista desde aquí, mirando desde atrás, queda situada en esta parte. Eso es en el sistema europeo. En el sistema americano cambian los perfiles y cambian las plantas, están al revés. Voy a explicar lo que es la proyección de un punto. La proyección de un punto sobre un plano sería la siguiente. Si yo tengo un punto en el espacio, lo que hago es que paso un rayo proyectante sobre ese punto y donde intersecciona ese rayo con el plano, tengo la proyección del punto. En sistema diédrico, ese rayo proyectante, esa recta, es perpendicular, ortogonal al plano de proyección. Las proyecciones en sistema diédrico son cilíndricas ortogonales. Entonces tendría el punto en el espacio, el rayo proyectante, la intersección con el plano de proyección me daría la proyección del punto. Aquí tengo un esquema del sistema diédrico de las vistas que me daría. El observador se considera situado en el primer cuadrante. Entonces tengo la vista de frente, que es la vista de alzado, la vista inversa, que es la vista, el alzado posterior. Luego tengo la planta superior y la planta inferior. La planta va en función del alzado. Lo que quiero decir es que en la vista de planta es como si el observador diera un salto y observa el objeto desde arriba, sin giro, sin hacer ningún tipo de giro. Luego tengo el perfil izquierdo, que va a la derecha, y el perfil derecho, que va situado a la izquierda. Entonces las pistas quedarían situadas de esta forma. Aquí no vienen dibujadas las pistas, pero sí vienen los nombres. Tengo el alzado, la planta superior que va abajo, la planta inferior, el perfil derecho que va a la izquierda y el perfil izquierdo que va a la derecha. Y el alzado posterior. Esta vista nunca la han pedido en la asignatura de dibujo técnico.
de bachillerato. Y la planta inferior, la que va arriba, a partir del curso 2019-20 del año de la pandemia, esta vista tampoco la están pidiendo. No nos hace falta. Entonces, en sistema diédrico, lo que estamos haciendo es proyectando cuerpos sobre estos planos de proyección, sobre estas 6 caras del cubo. Estamos proyectando los elementos de los cuerpos, que son los vértices, las aristas y las caras. Los vértices son los extremos de las aristas. Las aristas son las intersecciones de las caras y las caras son los polígonos comprendidos entre las aristas. Esas caras pueden ser superficies curvas, como es el caso de la esfera, el cilindro y el cono. En total, el sistema diédrico ya he dicho que ofrece hasta un total de 6 vistas, 2 alzados, 2 plantas y 2 perfiles. Ahora vamos a ver en qué consiste la acotación. Primeramente vamos a ver las líneas normalizadas. Voy a nombrar las que conciernen al tema de acotación. Primeramente tenemos la línea gruesa, que son los contornos vistos y las aristas vistas. Esta línea tiene un grosor de 0,5 milímetros, un diámetro de 0,5 milímetros. Se dibuja con lápiz, portaminas o pluma. En el examen de selectividad solamente se utiliza lápiz de grafito o portamina. Se pueden utilizar minas de colores. Después tenemos la línea fina, que es una línea de grosor de 0,25 milímetros. La mitad son las líneas de cota, las líneas auxiliares y los rayados en los cortes. Después tenemos la línea oculta, que es una línea de trazos, una línea de trazo y espacio. Puede ser fina o gruesa, pero si eliges una de las dos, tienes que mantener esa línea en todo el dibujo. Las líneas ocultas pues son los contornos ocultos y las aristas ocultas. Después tenemos la línea de trazo y punto, que son los ejes de revolución y son los planos de simetría, las trazas de planos de simetría. Esa línea es fina, es de 0,25 milímetros de diámetro. Ahora vamos a ver en qué consiste la acotación. Esta sería la norma básica de acotación. Aparecerán las cotas necesarias para que la pieza quede definida. Las cotas no deben repetirse, se colocarán las mínimas necesarias. Las cotas se colocarán en la vista que mejor defina la magnitud acotada. Todas las cotas se expresarán en la misma unidad, en milímetros, en segundo de bachillerato. Las cotas se leerán desde abajo horizontales y desde la derecha verticales. Se refiere a las aristas horizontales o a las aristas verticales. Luego veremos esto. Las cifras de cota quedarán encima de la línea de cota, separadas un poco y en su misma dirección. Aquí tenemos esos dos elementos que se llaman líneas auxiliares, la línea de cota, las terminaciones, las flechas y el número de cota. Debe de haber un mínimo de 7 milímetros entre la línea de cota y la arista y unos 2 milímetros entre la línea de cota y lo que sobresale de la línea auxiliar. Las líneas de cota no pueden coincidir con las aristas, ni ser continuación de ellas, ni pueden coincidir con los ejes. Las líneas de acotación no se cruzan entre sí ni con ninguna otra línea. Las líneas de acotación en serie se colocan alineadas. Las líneas de acotación no se cruzan entre sí ni con ninguna otra línea. Para evitarlo, en la acotación en paralelo colocaremos las cotas mayores más alejadas y las menores más cerca de la figura. Si las flechas quedan muy juntas, se sacan fuera
de las líneas auxiliares. Eso ocurre cuando las dimensiones son muy pequeñas. Quedaría la acotación así. Si la cifra de cota tiene poco espacio, se colocará fuera, a la derecha. Si las flechas no se pueden sacar afuera, se sustituyen por un punto. Y las cifras se sacarán con una línea de referencia manteniendo su dirección. Esa sería otra forma de acotar dimensiones pequeñas. Los arcos mayores de 180 grados se acotarán con su diámetro. Y las circunferencias también. La línea de cota no puede coincidir con los ejes de simetría. Las líneas de cota se colocarán en diferentes ángulos. Aquí en este caso no hace falta colocar el símbolo de diámetro. No se acotarán más de 2 circunferencias concéntricas, el resto se acotarán en otra vista. Se añadirá el símbolo del diámetro cuando no sea evidente que estamos acotando una circunferencia. En este caso, como aquí esto tiene forma de prisma, no aparece la circunferencia, se coloca el símbolo. Los arcos menores o iguales a 180 grados se acotarán con su radio. No hace falta poner el símbolo del radio R. Si la flecha y la cifra de cota irán por fuera si hubiera poco espacio. Quedaría de esta forma. Eso ocurre muchas veces. Si no conocemos el centro del arco, colocaremos delante de la cifra de cota el símbolo de radio R y la línea llevará la misma dirección que si fuera un radio. La línea de cota apuntará al centro. Ahora vamos a ver elementos y tipos de acotación. Aquí tenemos un esquema de acotación básico. Esto significa que las aristas horizontales y las líneas de cota horizontales se leen desde abajo. Esto significa que las aristas verticales o las líneas de cota verticales se leen desde derecha. Hay varias formas de acotación, esta es la más utilizada, la que yo enseño. Aquí tenemos un ejemplo de una acotación de una dimensión pequeña, donde no aparece esa línea de cota que está alineada con esas dos líneas de cota. Aquí tenemos un ejemplo de acotación en paralelo y una acotación en serie. Normalmente en la normalización se acota combinando ambos tipos de acotación. Aquí tengo un ejemplo de acotación de un ángulo. Aquí existen dos tipos de cotas, de dimensión y de situación. Estas cotas de situación pues nos dan la posición de elementos como centros. Tenemos que acotar la distancia entre centros, el ancho, el alto y la profundidad. Aquí tengo la acotación de estos dos centros. Si estoy contando, por ejemplo, este radio y veo que es evidente que los otros tres son iguales, no se repiten las cotas, como es el caso de estas dos circunferencias, ¿vale? Solamente se acota una vez. Aquí tenemos los ejemplos de cotas, que son dos cotas de dimensión, son las que indican el tamaño de los elementos del dibujo, diámetro de agujeros, ancho de la pieza, aristas, etc. Cotas de situación son las que concretan la posición de elementos de la pieza. Aquí tenemos un ejemplo de acotación progresiva, que no es más que esta dimensión es la suma de estas dos, sería 30 más 20, 50, y se coloca un punto en el inicio de la acotación. Esta es la que menos se usa. Se combina la acotación en serie y en paralelo. Aquí tengo ejemplos de terminaciones de flechas. Normalmente se utilizan flechas, pero hay varias formas de terminaciones. Como por ejemplo en programas de diseño gráfico como AutoCAD. A la hora de acotar esferas vamos a poner el símbolo de la esfera, que es S,
y va a ser SR o S y diámetro, el radio de la esfera o diámetro de la esfera, seguido de la dimensión del diámetro o del radio. El símbolo de la esfera es S, pero también puede ser esfera en español. Podríamos acotar también de la siguiente manera: esfera diámetro 36, esfera radio 85. Esta es la más usada. Aquí he puesto el símbolo del diámetro porque no es evidente que esté acotando el diámetro. Y aquí no he puesto el símbolo del diámetro porque sí es evidente que esté acotando el total del diámetro. Aquí he puesto el símbolo de radio porque esté acotando un arco menor o igual que 180 grados. Estos son los elementos de acotación que ya he comentado antes: línea de cota, línea auxiliar, cifra de cota, símbolo, flecha. Y esto sería una línea de referencia. Una línea de referencia es una línea que no es una cota habitual que es paralela a una arista, sino que ya está formando un ángulo. Normalmente se utiliza en arcos o en diámetros, cuando el número y el símbolo no caben en el arco o en el diámetro o en la circunferencia. También esa línea de referencia puede ser un número en un plano o indicar un elemento, como por ejemplo una tuerca o tornillo. Y esto sería una arista ficticia que no piden en el examen de dibujo técnico de selectividad, pero es solamente comentarla, que se utilizan para representar las aristas de la pieza donde exista un redondeo. Entonces, para representarla se utiliza una línea fina continua y que no llega a los dos extremos. Esto sería un ejemplo de una arista ficticia. Pero esta, como ya he dicho, no entra en selectividad. Una cosa muy importante es la acotación de las aristas ocultas. Como norma general, las aristas ocultas, las líneas ocultas, no se acotan, salvo que no quede más remedio. Si no se puede acotar esa dimensión en otra vista, solo se acotará en líneas discontinuas si es estrictamente necesario. Ahora vamos a ver los tipos de agujeros en dibujo técnico. Existen 4. Los pasantes, los ciegos, el abocardado y el avellanado. Los pasantes pues son aquellos que atraviesan la pieza entera. Los ciegos son aquellos que son más cortos que la pieza y por tanto no la atraviesan. Aquí tengo un agujero pasante y aquí tengo un agujero ciego. Aquí tengo un agujero avellanado, que es una intersección de la pieza con un cono, un tronco de cono y un cilindro, y un agujero abocardado, que es la intersección de la pieza con 2 cilindros. Ahora pasamos ya a lo que es la realización del ejercicio de selectividad. Tengo esta lámina, nos dan una pieza en perspectiva isométrica y tiene 2 apartados. Vamos a tener que dibujar las vistas y su respectiva acotación. En selectividad, en las 2 últimas convocatorias están pidiendo solamente 2 vistas, ¿vale? Por tiempo, para que dé tiempo a realizar el ejercicio. Aquí tengo en 2019-20 el ejercicio de normalización de pasar de perspectiva isométrica a vistas, solamente 2 vistas. Y en 2020-21, pues lo mismo, solamente 2 vistas nos piden. Entonces, para realizar el ejercicio, debemos saber cómo aplicar las escalas. Debemos saber el tema de las escalas. Existen 2 fórmulas. En un objeto, para pasar del dibujo a la realidad, se divide entre la escala que nos dan. Simplificando, del dibujo a la realidad se divide entre la escala. En un objeto, para pasar de la realidad al dibujo,
se multiplica por la escala que nos dan. De la realidad al dibujo se multiplica por la escala que nos den. Entonces, en el ejercicio tenemos la pieza en perspectiva isométrica, escala 1,1, que es la realidad. Ya sabemos que escala es igual a dibujo partido por la realidad. Y nos piden que dibujemos en el apartado 1 las vistas de alzado y planta a escala 8 séptimos. Entonces, aplicando la fórmula, para pasar de la realidad al dibujo se multiplica. Entonces, la operación que tendremos que hacer sería todas las medidas de la pieza, multiplicarlas por 8 séptimos o dividirlas entre la inversa. Y además, como estamos en perspectiva isométrica, para pasar de perspectiva isométrica a vistas, tenemos que dividir entre 0,8. 16. Se puede simplificar, 0,8 te dejan. O multiplicar por la inversa, por 1,25. Aquí tengo la solución del ejercicio. Al final de las operaciones me sale que en el apartado número 1, estaría bien indicarlo, aquí 1, me sale que todas las medidas de la pieza tengo que multiplicarlas por 1,425. Es importante dejar bien señalado esta operación porque si hay un error en alguna cota, el examinador, el corregidor, entiende que ha sido un error a la hora de anotar en la calculadora y se considera. Tenemos que saber el orden de prioridad de las líneas, de preferencia de las líneas a la hora de dibujar las vistas. Entre las vistas de alzado y planta vamos a dejar como mínimo un par de centímetros. Yo dejo 2 centímetros y medio si puedo, 2,5 centímetros para que me quepan al menos un par de cotas en paralelo. Siempre deberás dejar en este caso, bueno, como ya no te piden las 3 vistas, pero se deja la misma distancia entre alzado, planta y perfil. Entonces, el orden de prioridad de las líneas sería el siguiente. Si al representar una pieza coinciden 2 o más líneas, el orden de prioridad para su representación será el siguiente. Primero, las aristas y contornos vistos. Segundo, las aristas y contornos ocultos. Tercero, los planos de simetría y los ejes de revolución. Y por último, las aristas ficticias que ya he dicho que no entran. Vamos a ver qué son los planos de simetría y los ejes de revolución. Los planos de simetría o ejes de simetría son estos ejes que dividen a la pieza en 2 partes iguales, en 2 mitades iguales, ya sea el corte de forma longitudinal o de forma transversal, de tal forma que corte la pieza por su longitud más corta. Los planos de simetría también aparecen en circunferencias. Aquí estamos en perspectiva. Si nos vamos a donde estamos dibujando, a lo que es el ejercicio, alzado, planta o perfil, aquí tenemos esto sería, bueno, esto que es un corte, pero esto sería un eje de simetría que divide a la pieza en 2 mitades de forma longitudinal, por su dimensión mayor. Estos serían planos de simetría también cuando aparecen circunferencias. Y esto sería un eje de revolución, que aparece cuando hay un cilindro, cuando hay un cono, cuando hay una pirámide, cuando hay un prisma. El eje de revolución es la recta sobre la que gira la generatriz del cono, cilindro, pirámide o prisma. Aquí tenemos un ejemplo de un eje donde en la intersección que hay dentro es un hueco de naturaleza prismática. Aquí si hay una circunferencia, pues esto sería un plano de simetría. Y esto sería un eje de simetría, un plano de simetría de forma longitudinal. Aquí lo que pasa es que estos símbolos de aquí, estas trazas, significa que es un corte. Aquí aparece la esfera y ya he dicho que donde aparece una circunferencia se dibuja un plano de simetría, que no es más que
dos diámetros perpendiculares. Luego vendría el segundo apartado, que es la acotación de las vistas. Acotar las vistas según normas. Lo puedes hacer de dos formas: acotar desde la perspectiva isométrica o acotar desde las vistas. Da igual la forma que elijas. Si decides hacerlo desde la perspectiva, las operaciones que tienes que hacer, como esta perspectiva está a escala 1:1, lo único que tendrías que hacer es todas estas medidas dividirlas entre 0,8, 16 o 0,8 o multiplicarlas por la inversa, por 1,25. Y tendrías todas las cotas, ya siguiendo las normas de acotación que se han explicado anteriormente. Si quieres acotar desde las vistas directamente, que es como yo lo hago, pues es muy fácil. Estas vistas de alzado y planta, como están a escala 8 séptimos, entonces lo único que tienes que hacer es que todas las medidas que tomes desde aquí, dividirlas entre 8 séptimos. Para pasar del dibujo a la realidad, que son las cotas, tienes que dividir entre la escala que te dan todas las medidas entre 8 séptimos o se multiplica por la inversa. En este ejercicio, el apartado número 1, pues sería, dada la perspectiva isométrica de esta pieza a 7 partido por 8, dibujar las vistas de alzado y planta a escala 6/5. Entonces, ¿qué operaciones tenemos que hacer en el apartado número 1? Pues muy sencillo. Aquí lo he dejado bien indicado, apartado número 1. Como esto está a escala y me piden otra escala, entonces tengo que pasar primeramente a la realidad y luego al dibujo. Y tengo que tener en cuenta el coeficiente de reducción. De pasar de perspectiva a vistas se tiene que dividir entre 0,8. Entonces las operaciones que tienes que hacer es todas las medidas de la pieza tienes que dividirlas entre 7/8, luego multiplicarlas por 6/5 y por último dividirlos entre 0,8. Luego cada uno simplifica como pueda para obtener el resultado final. A mí me gusta convertir todas las operaciones en factores. Me gusta que todas las operaciones me salga multiplicar. Entonces sería todas las medidas por 1,142 por 1,2 y por 1,25. Simplificando, pues sería 1,142 por 1,2 y ese resultado que me da por 1,25 y al final tengo que todo me sale por 1,713. He simplificado por 1,7. Importante dejar esta operación por si luego hay fallos en las medidas de las aristas. En el apartado número 2 me dice acotar las vistas según normas. Entonces, pues como ya he dicho antes, aquí lo he dejado bien indicado. En el apartado número 2 tienes dos formas: acotar en perspectiva y acotar en vistas. Si decidiera acotar en perspectiva, tengo que, como la pieza está a escala 7/8, tengo que pasar a la realidad y luego tener en cuenta el coeficiente de reducción. Todas las medidas de la pieza entre 7/8 y entre 0,8. Ya cada uno hace las operaciones como pueda. Al final me sale por 1,43. Si decido acotar desde las vistas, como estas vistas de alzado y planta, que es lo que me están pidiendo, están a escala 6/5, pues si quiero pasar a la realidad tengo que dividir todas esas medidas entre 6/5 o multiplicar por la inversa. En el método 2, para acotar en vista, al final me sale que tengo que multiplicar por 5 partido por 6 o dividir entre 6/5
al final el resultado es que tengo que multiplicar por 0,83. Y ya vamos a ver un último ejercicio. Aquí nos piden, dada una perspectiva isométrica de una pieza 1:1, dibujar sus vistas de alzado y perfil izquierdo a escala 8/9. El alzado es este sería el perfil izquierdo que se coloca a la derecha, aquí iría el alzado y el perfil izquierdo. Si nos vamos a la solución, en el apartado número 1, como esto está a escala 1:1, las vistas nos las piden a escala, pues de la realidad al dibujo todas las medidas se multiplican por 8/9. Todas las medidas de la perspectiva se multiplican por 8/9 y además tienes que dividir entre 0,8. Aquí tengo la solución. El apartado número 1, todas las medidas por 8/9 y entre 0,8, cada uno hace sus operaciones y al final deja la operación que le sale. En este caso me sale que todas las medidas tal cual de la pieza se transportan a las vistas. Luego ya pues se sigue el orden, las normas de prioridad de las líneas. Primeramente vendrían las aristas vistas, luego las aristas y contornos vistos, luego las aristas y contornos ocultos, luego los planos de simetría y los ejes de revolución. Por último, las aristas ficticias que no entran. Después, en el apartado número 2, acotación de las vistas según normas. Para acotar las vistas, si lo hago desde la perspectiva, como está en la realidad, pues solamente tendría que dividir todas estas medidas entre 0,8 o por 1,5. Y si quiero acotar desde las vistas, como esto está a escala, para pasar a la realidad, todas estas medidas se dividen entre 8/9 o se multiplican por la inversa. Y luego vamos a hacer pues lo que ya he comentado con la acotación. Se va a hacer distinción de líneas. Estas líneas auxiliares, estas líneas de cota y estos ejes se dibujan con línea fina. Si vamos a utilizar el lápiz o el portaminas, pues se aprieta un poco menos que cuando dibujamos las aristas vistas y las aristas ocultas, que son de un grosor de 0,5, de un diámetro de 0,5. Apretaremos un poco menos con estas líneas de cota auxiliares y estos ejes para hacer la distinción de líneas. Yo recomiendo usar el portaminas de 0,5 milímetros y así no te complicas la vida. El portaminas siempre va a dar un trazo de 0,5 milímetros cuando dibujes las líneas vistas y ocultas. Teniendo ya claro el dibujo, pues puedes apretar. En cambio, el lápiz va aumentando el grosor a medida que dibujes, el lápiz de grafito. Inicialmente no sabes qué punta darle con el sacapuntas para acercarte al 0,5. También es recomendable empezar a dibujar inscribiendo las vistas en un cuadrado o rectángulo según el tipo de pieza y luego comenzar a dibujar trazando paralelas y perpendiculares al cuadrado o rectángulo. Eso facilita el trabajo. Y ya está, no se trata de acotar a lo bestia, solamente se acotarán las mínimas cotas necesarias, ni que sobren ni que falten. Hay que acotar todas las dimensiones de alto, ancho y profundidad de la pieza para que el fabricante pueda analizarla y construirla. Bueno, pues hasta aquí, esto es todo sobre el ejercicio número 3 del bloque B de la prueba de selectividad, la EBAU, de la asignatura Dibujo Técnico de la Comunidad de Andalucía. Espero que les haya servido. Un saludo y hasta otro vídeo.